Buenas tardes. Para los que no estuvierais el lunes, os recuerdo que esto es un acto que forma parte de un ciclo en el que vamos a analizar distintas brechas sociales que afectan a España, pero podríamos generalizar a otros muchos países. El interés que tiene y la razón por la que nos pusimos a trabajarlo junto con el Observatorio Social de la Caixa es por el vínculo que tiene o que entendemos que tiene con ese estado de malestar que muchos autores definen el momento actual en todo el mundo, cierto descontento, el cómo se ha llegado ahí y el cómo eso puede estar afectando a la pérdida de cohesión social, puede estar afectando al populismo y, por tanto, cómo puede estar afectando también al deterioro de la democracia. Ese es un poco el paraguas muy brevemente resumido. Tenéis la sesión del lunes colgada en la página web y si tenéis más interés lo miráis. Y a partir de ahí vamos a analizar 5 brechas, en cada uno de los días uno: pobres ricos, la brecha de género, la brecha jóvenes mayores, la brecha rural-urbano y la brecha analógico y digital, que son un poco lo que como coordinador del ciclo pues creo que es lo que más define los rasgos de las tensiones sociales o las rupturas que se están provocando en las sociedades contemporáneas, por lo menos en los países avanzados y desde luego en España. Cada una de estas brechas tiene un documentito que también está colgado en la página web del observatorio y, por tanto, yo aquí no me voy a centrar en poner muchos números ni poner muchos gráficos, voy a centrar en poner ideas. Creo que es mucho más interesante que aprovechemos el tiempo y la presencia de gente muy cualificada como hoy y como en las demás sesiones vamos a tener para discutir de ideas, mucho más que de datos y que de cifras, ¿no? Ideas que, como digo, están configurando buena parte de la actualidad en los países, desde luego en España, como digo, pero también en el resto de países. Hablando de pobres y ricos o de desigualdad, es una de las cosas que luego me gustaría aclarar, la diferencia y hasta qué punto está vinculado o no. Hay un dato que yo quiero que lo tomemos como dato. Si a alguien le interesa, puedo demostrar luego el dato, pero la preocupación por la creciente desigualdad está ya de una manera muy presente en casi todos los organismos internacionales, en casi todos los centros de poder, desde Davos hasta las internacionales de izquierdas. Me da lo mismo. Todo el mundo es consciente que en estos últimos años, seguramente la globalización es cierto que ha reducido la pobreza a nivel mundial, pero ha incrementado las desigualdades también a nivel mundial, no solo entre unos países y otros, sino dentro de cada uno de los países. Y eso ha afectado también por primera vez a lo que podríamos llamar Occidente, países más avanzados, que por primera vez en 40, 50 años se están encontrando que en lugar de ir hacia adelante en términos sociales y económicos como hasta ahora habíamos hecho, empezamos a frenar, incluso a ir para atrás. De repente mucha gente, sobre todo de una manera muy evidente a partir de la crisis del 2008, se da cuenta que uno puede dejar de ser clase media porque se desclasa, pero hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Y ese es un fenómeno con el que no nos habíamos encontrado, como digo, al menos desde la Segunda Guerra Mundial y el orden que configuró Occidente en esto que dimos en llamar más o menos el estado del bienestar. Me parece importante señalar esto porque tradicionalmente los enfoques de pobres y ricos y de desigualdad social como preocupación y como crítica ha estado muy identificado con la izquierda. Ha sido más una reivindicación históricamente de la izquierda. Hoy todo el mundo sensato asume que hay un problema importante en nuestras sociedades que está vinculado a la pobreza, que está vinculado a la pobreza estructural, que está vinculado a la desigualdad, repito, porque entre otras cosas eso explica malestar social, eso da pie a populismos y eso acaba deteriorando el propio funcionamiento de la sociedad y del sistema democrático, que es lo que preocupa a todo el mundo. Creo que el hecho de que tengamos claro que hoy hay un gran, consenso en torno a que este es un problema, ayuda también a entender la magnitud y a entender las soluciones que puede haber.
Hay además también un amplio consenso, y aquí también aceptármelo como una tesis, que la desigualdad ha crecido en los países de la OCDE durante las dos últimas décadas. No es un tema reciente, no es un tema solo de la crisis financiera del 2008, aunque la crisis financiera lo ha potenciado. No es ni tan siquiera un tema que tenga que ver con la pandemia, aunque la pandemia lo ha visualizado y lo ha potenciado, sino que el proceso de deterioro del modelo se viene produciendo al menos desde hace 20 años. Que ese incremento de la desigualdad está muy vinculado a los dos grandes procesos con los que antes habíamos definido la igualdad, las políticas de igualdad, que es lo que se llamaba la predistribución, es decir, el reparto entre salarios y beneficios, y luego la redistribución, que es lo que hacía el Gobierno, el Estado, a través de los impuestos progresivos y las políticas sociales. Bueno, los dos aspectos, las dos patas del proceso se han deteriorado. El mercado laboral se ha deteriorado, los salarios se han deteriorado y las políticas de redistribución se han deteriorado y han perdido eficacia en la mayoría de los países occidentales. Son menos redistributivas de lo que lo eran antes, en parte porque hay menos progresividad fiscal, hay menos contribución de los más ricos y la focalización de las políticas sociales se está perdiendo, se está difuminando y está teniendo menos impacto sobre aquellos que más lo necesitan. Y además el discurso del ascensor social, el discurso de la meritocracia, el discurso de la igualdad de oportunidades se está desleyendo a un ritmo muy acelerado, que es lo que explica lo que decía antes de que puedes estar en la clase media y caer para abajo, cosa que era impensable hace 20, 30 o 40 años. Por tanto, entendamos que hay problemas no solo en las políticas de redistribución del Estado, sino también en la predistribución, en la parte del mercado laboral, y esto es lo que explica que esta vez, a diferencia de en otros momentos, no basta solo con crecer y crear empleo para que esta desigualdad se reduzca. No es suficiente eso que todos hemos oído. Bueno, el crecimiento económico se reparte, se distribuye y acaba llegando a todo el mundo. Esta vez las características que explican la aparición y el desarrollo de esta desigualdad no hace suficiente con crecer y con crear empleo, aunque haya que crecer y crear empleo, no me estáis malentendiendo, pero no va a ser simplemente esperar. Por tanto, si queremos mejorar la brecha social, si queremos mejorar esta desigualdad, esta brecha entre pobres y ricos, hay que hacer algo, no simplemente esperar al crecimiento. Luego veremos qué se puede hacer, pero ya he citado los dos centros fundamentales de atención: el mercado laboral, las políticas redistributivas, la progresividad fiscal y la progresividad o la capacidad de redistribución que tenga el Estado y las políticas públicas puestas en marcha por el Estado, muy deteriorado en su funcionamiento en los últimos años. España es uno de los países donde más ha crecido esta desigualdad en estos últimos años, a diferencia de lo que ocurrió en los 80, a diferencia incluso de lo que ocurrió en los 90, incluso con crisis. La puesta en marcha de políticas de redistribución y la puesta en marcha de políticas diferentes del mercado laboral está muy estudiado, hizo que la desigualdad se fuera reduciendo. Bueno, pues desde al menos empieza este milenio, ese proceso se invierte de una manera muy vinculada en toda Europa también a lo que se han dado a llamar las políticas de neoliberales, a las políticas de ir destruyendo el estado del bienestar, que ha tenido este gran impacto. Tiene un componente estructural, esto hay que tenerlo muy claro, sobre todo en el caso de la pobreza, es muy evidente, también en el caso de la desigualdad por estas dos patas con las que avanza, como he dicho, hay un componente estructural y, por tanto, aunque la economía vaya bien, aunque estemos creciendo mucho, seguirá habiendo una tasa menor que cuando va mal, pero una tasa muy elevada de pobreza y una tasa muy elevada de desigualdad social. La pandemia ha aflorado mucho de estas situaciones, lo hemos visto todos. Es decir, la pandemia, de repente nos hemos dado cuenta que no en todos los barrios se contagia igual, que no todo el mundo podía confinarse en una casa en condiciones razonables de aguantar muchas horas de confinamiento,
que dependiendo del nivel socioeconómico, pues tenías que, a pesar de todo, salir a trabajar o podías teletrabajar, que dependiendo del nivel socioeconómico, pues tenías un ordenador en casa con el que tu hijo se podía o tu hija se podía conectar al instituto o al colegio y seguir las clases o no. Incluso hay estudios que se han hecho que el nivel de salud previo a un eventual contagio de la pandemia ha sido diferenciado por niveles de renta. Es decir, sabéis que uno de los factores que ha incidido más sobre la virulencia del virus, valga la redundancia, es tu estado previo de salud, tus enfermedades previas o no, y ahí también hay bastantes estudios que, digamos, dicen que las clases menos favorecidas han tenido más problemas previos de salud que les ha hecho tener un poco más de gravedad la enfermedad que clases más altas, ¿no? Si queremos hacer algo, como he dicho, hay que hacer algo. Hay que hacer algo proactivo, no basta con esperar. Hay que hablar de la precariedad laboral. Hoy en día esto es imposible hacerlo sin vincularlo a uno de los vectores que más está transformando nuestra sociedad, que es la digitalización, y cómo eso está afectando al mercado laboral y cómo la va a afectar al mercado laboral hasta el punto que se puede, y hay ya quien está hablando de que hay que romper esa identidad que hemos establecido históricamente entre trabajo y medio de vida, hasta el punto que a lo mejor tendremos que hablar de una renta básica como medio de vida diferente a lo que es el trabajo, porque a lo mejor una buena parte de nuestro trabajo ya no la hacemos nosotros, la pueden hacer programas de ordenador. Por tanto, la precariedad laboral la tenemos que vincular por una parte a eso y por otra parte a las nuevas formas de capitalismo que están surgiendo. Las empresas de plataforma, la mayor empresa del mundo de alquiler de coches con conductor ni tiene coches ni tiene conductor. Es un modelo de gestión del negocio totalmente distinto que se basa con una relación laboral. Ahora eso va a ir cambiando porque ha habido algunas sentencias judiciales, pero con lo que se llamaban los falsos autónomos. Es decir, la nueva tecnología y la digitalización está permitiendo unas formas de trabajo diferentes a como eran antes, sin que quede claro que necesariamente van a ser mejores. Pueden ser más precarias y en ese sentido puede que vaya agudizando esa tendencia a la desigualdad. Y desde luego hay que reorientar las políticas redistributivas. Esta es una de las cosas que todo el mundo está de acuerdo. Si queremos reducir la pobreza y si queremos reducir la desigualdad, otra cosa es que digamos, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pero si queremos hacerlo, tenemos que volver a focalizar políticas públicas dirigidas a los que más lo necesitan y tenemos que financiarlas también de una manera lo más progresiva posible, en fin, aquello que cuesta en la Constitución de que pague más el que más tenga, ¿no? Esto parece una obviedad, sin embargo, no es lo que ha ocurrido en los últimos años, todo lo contrario. No es lo que sigue ocurriendo cuando todavía vemos subastas a la baja de impuestos como gran atractivo electoral. No es lo que está ocurriendo cuando incluso vemos medidas importantes como las que se han aprobado recientemente sobre el ingreso mínimo vital, que apenas si llegan a un 10, 15, un 20% de necesitados, porque las trabas burocráticas que se ponen son tan grandes que no basta con ser pobre para tener derecho o tener acceso a un ingreso mínimo vital. Por tanto, hay que cambiar muchas cosas en las políticas y en los instrumentos y en a quién diriges las medidas. Ahora está muy, sobre todo con la sensibilidad con la que se ha ido viviendo la pobreza infantil, ahora está creciendo mucho la propuesta de incrementar de una manera muy contundente la ayuda por hijo a cargo, que claramente facilita, llega mucho más y arregla mucho más la situación en familias con mucha mayor necesidad. Pero tenemos que ser conscientes de que si queremos reducir la desigualdad y la pobreza, hay que tomar medidas en este sentido, como digo, en el caso del mercado laboral,
si lo vinculamos con lo que se deriva o se va a derivar o se está derivando de las transformaciones de la digitalización. Y esto no es solo una cuestión, y termino ya con ello y ya no me siento y hablamos, no es solo una cuestión ética, no solo es una cuestión ideológica, no solo es una cuestión de convicción de cuáles son los criterios que configuran una sociedad justa. Es que esto genera malestar social, esto está detrás de muchos de los chalecos amarillos, está detrás de muchas de las revueltas que estamos viendo por todo el mundo y está rompiendo el tejido social y está favoreciendo la entrada de populismos que, como sabéis, más que soluciones ofrecen culpables, pero hay muchas veces que la desesperación te puede llevar a ello, ¿no? Por tanto, no solo es una cuestión ética, no solo es una cuestión ni tan siquiera económica, no solo es una cuestión social, es una cuestión política, claramente política. Y eso es lo que hace que hoy en día este sea un problema que le preocupa a casi todo el mundo. Si os parece, yo lo dejo aquí y ahora me siento y empezamos el coloquio. A ver por dónde me siento. Perdona. Con nuestros invitados de honor. Empezamos por ti, Marga, ¿te parece? Muy bien. Una de las cosas de las que he dicho y que más se confunde a veces es pobreza y desigualdad, que es evidente que no es lo mismo. Tú puedes ser desigual y no ser pobre. Si eres pobre eres desigual, pero no siempre a la inversa, ¿no? Y a veces nos confundimos mucho en el debate cuál debe ser el objetivo, ¿no? ¿Cuál crees tú que debe de ser, si tuvieras que elegir solo uno, o crees que las mismas medidas que combaten la pobreza pueden combatir la desigualdad? Yo creo que es una pregunta, la verdad, muy pertinente, porque tendemos a confundir las dos cosas mucho. Yo creo que es mucho más fácil alcanzar un consenso político amplio sobre la necesidad de resolver el problema de la pobreza y es mucho más difícil alcanzar ese consenso cuando estamos hablando de cuánta desigualdad una sociedad es capaz de tolerar, ¿no? Yo siempre, sobre todo cuando hablo un poco en foros más de izquierda, insisto mucho en esto porque a veces desde la izquierda se piensa que el compromiso contra la pobreza y la exclusión social es de la izquierda. Y no es verdad, históricamente no es verdad. Hay sociedades muy jerárquicas, hay desarrollos de estados de bienestar, si pensamos en el gran desarrollo, los años gloriosos del estado de bienestar en la época de la posguerra en Europa, y pensamos en una sociedad como Alemania, desde los orígenes, en parte porque ya venían con todos los antecedentes de Bismarck, se conjugó muy bien el mantenimiento de una sociedad muy estamental, con una jerarquía de clases sociales, de privilegios, de tradiciones y un estado de bienestar muy sólido. Es decir, un estado de bienestar que atendía a todo el mundo, pero que también atendía a los que estaban peor. No son incompatibles las dos cosas. En sus orígenes no son incompatibles porque tú puedes tener un estado social que se preocupe por los pobres, ¿no? Como has dicho antes, porque sintamos que es una obligación moral como sociedad de atender a quienes están, a las personas más vulnerables en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, son cosas diferentes. Hay quien puede tolerar la desigualdad o tolerar determinados márgenes de desigualdad y no estar de acuerdo con que haya pues, capas sociales, ¿no? Porque hay un porcentaje elevado de personas que tengan, por ejemplo, dificultades para pues atender sus necesidades más básicas. Ahora bien, en el contexto en el que estamos ahora, de como has dicho tú, ¿no? un crecimiento a lo largo de sobre todo desde los años 90, una evolución globalizada, ¿no? Generalizada de aumento de la desigualdad, esto ya es muy diferente a sociedades anteriores y nos debe de preocupar la desigualdad. ¿Por qué? En primer lugar, porque evidentemente existe un vínculo entre las dos cosas, ¿no?
Es decir, sociedades más igualitarias son sociedades con porcentajes de gente en pobreza mucho menores. O dicho de otra manera, son las sociedades más desigualitarias las que tienen unos mayores porcentajes de pobreza y exclusión social. Hay un vínculo, es evidente que hay un vínculo. En segundo lugar, porque la desigualdad políticamente dificulta muchísimo el que seamos capaces de llegar a soluciones que resuelvan el problema de la pobreza y la exclusión, ¿no? Yo esto siempre lo explico. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Tony Atkinson, que murió hace no mucho, ¿no? Es el economista británico, y él lo explicaba muy bien. Es un libro que dice, se titula Desigualdad, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y está muy centrada en el contexto británico, pero que puede ser generalizable a otras sociedades. Si nosotros tenemos unas sociedades en las que los ricos cada vez ganan más, el 10% o el 1%, se alejan, digamos, de la evolución media salarial de un país, y los pobres cada vez están peor, y esto es lo que explica la desigualdad en los últimos 20 años, que por una parte hay un grupo que por arriba se sale, ¿no? Sobre todo todas las profesiones vinculadas con el sector financiero, los grandes ganadores de la globalización, digámoslo así, estos ya no tienen techo, ¿no? Negocian individualmente las ganancias, etc. Y los que están peor cada vez están peor, objetivamente cada vez están peor. Es decir, se rompe el techo por arriba y se rompe el suelo por abajo. Eso es lo que básicamente ha pasado, incluso en sociedades muy cohesionadas como Suecia. En este escenario, encontrar el lugar digamos, del medio en el que políticamente se puedan articular instrumentos de redistribución que interese a todo el mundo, pues es un espacio mucho más chico, ¿no? Mucho más pequeño. Porque una sociedad cohesionada, la diferencia entre el que está mejor y el que está peor es una diferencia controlada socialmente, digámoslo así. Y por lo tanto tú puedes tener servicios de educación, servicios de sanidad, un sistema de pensiones, que incluso los que están mejor piensan que se van a beneficiar. Pero si los que están mejor piensan que un estado de bienestar que sobre todo se preocupa por los pobres no ganan nada, bueno, pues egoístamente no tienen ningún incentivo para, por ejemplo, apoyar una subida de impuestos, ¿no? O sea, una mayor recaudación. O sea, que políticamente es muy relevante. Sociedades desiguales, arbitrar un estado de bienestar que consiga lidiar con el problema de la pobreza es muchísimo más difícil. Y en tercer y último lugar, los instrumentos también nos fallan. Esto también lo has dicho tú antes, ¿no? Tenemos instrumentos para reducir la desigualdad, ¿no? Tenemos lo que llamamos políticas redistributivas. Cuando esa distribución ¿no? se hace mucho más elástica y unos se suben muy arriba del gráfico y otros se van muy abajo, las políticas redistributivas ya no son eficaces. Nosotros todavía tenemos un estado de bienestar que piensa que si la gente tiene empleo, no es pobre. Y eso ya no es así. Eso ya no es así. Lo que ahora llamamos trabajadores pobres es gente que incluso con un empleo no llega a final de mes. Por lo tanto, esto es un desafío enorme. Quiere decir que los mecanismos redistributivos clásicos, en contextos de mucha desigualdad, no funcionan. Entonces tenemos que plantear no solamente, digamos, reforzar esos mecanismos redistributivos, sino pensar en otros que resuelvan la desigualdad desde otro lugar, ¿no? Desde la predistribución. Lo dejaría aquí de momento. Gracias, Jordi. Xavi, una de las golpes políticos, ideológicos, mediáticos de los últimos tiempos ha sido el libro de Piketty y los planteamientos de Piketty, un poco en la línea de hoy en día hay más desigualdad de riqueza que de rentas. En parte eso es así por lo que tú también has dicho, porque es que los ricos se han hecho mucho más ricos, como consecuencia también de la globalización y como consecuencia de que los impuestos progresivos están desapareciendo y desde luego
han ido desapareciendo sobre la riqueza, aunque se puedan mantener nominalmente sobre la renta, y por tanto, si queremos revertir esa desigualdad basada en desigualdad de la riqueza, tendremos que recuperar un impuesto sobre la riqueza. ¿Cómo te suena a ti todo esto? ¿Cómo lo ves? A mí me suena bien. Bueno, primero lo que me Ahora desarrollalo. Primero lo que me suena muy bien es estar aquí con vosotros, en esta entidad, en este programa, con sus organizadores y con alguien como Marga, por supuesto que la sigo, y como Jordi, que no aparentaba tener mucha tradición en esto, pero el trabajo que desarrolló hace 2 o 3 años sobre la renta universal, etcétera, etcétera, fue un trabajo bastante luminoso para lo que especialmente para este país, ¿no? O sea que un placer muy grande, y ver a algunos viejos amigos aquí, jóvenes, me hace mucha ilusión. A mí me suena bien lo de Piketty porque creo que tiene un punto de razón bastante grande, que, digamos, dicho a lo bruto, sería que la gente que ha tenido sistemas de comunicarse, medios de lectura y formación en casa, donde en su casa había libros, pues tienen muchísimas más posibilidades, digamos, y por tanto el factor, digamos, familiar, de patrimonio familiar, de riqueza, de herencia, etcétera, etcétera, creo que es un elemento clave. No sé si la solución es exactamente la que él propone, y a lo mejor sí, pero a lo mejor hay que empezarla a hacer, digamos, como con el FUET, ¿no? Por diócesis, ¿no? Es decir, pues a lo mejor algún grupo de países europeos o alguna cosa de este tipo, ¿no? Es decir, que él propone un impuesto sobre la riqueza o una imposición sobre la riqueza universal, habla incluso de un 5%, etc. Bueno. Pero es que, y digo que creo que es verdad, porque los últimos datos, ahora me he estado mirando un poco algunos digamos, cómo han crecido las fortunas de los superricos en 2020, según el estudio de Capgemini, ¿no? Es decir, ha crecido un 7,6%, sobre todo basado en la revalorización de las inversiones bursátiles. Quiero decir, inversiones bursátiles ya no las tiene todo el mundo, ¿eh? Es decir, pero, digamos, cuando hablamos de los no es solo la renta, la diferencia de renta, sino hablamos de gentes, digamos, que disponen de 30 millones de dólares o 30 millones de euros de patrimonio. Claro, la autogeneración, dijéramos, de beneficios, hombre, también te puedes arruinar, ¿no? Sí. Pero la autogeneración de beneficios, digamos, el interés compuesto de ese capital bien administrado, y se supone que algunos de ellos lo administran bastante bien, porque si no disminuirían en vez de aumentar como grupo, y los que estaban continúan y se incorporan algunos, pues entonces creo que la intuición de Piketty es bueno, la intuición y los trabajos de Piketty y de Zucman y un poco todo este grupo, a mí me parece muy relevante y muy revelador. Si te parece, Jordi, yo casi sugeriría que destripásemos un poco el problema que has planteado en todo esto, hiciéramos una segunda parte de lo que tú empezabas a apuntar de soluciones o pistas de salida, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Quería añadir también solo una cosilla, que es que entre pobreza y desigualdad, la pobreza es más irritante, ¿no? Y apela más a la conciencia moral de una sociedad. Y además tiene mucha tradición, porque, digamos, las tradiciones religiosas, la tradición cristiana, tiene mucho. Luis Vives escribió sobre la pobreza. Exactamente. En cambio, la desigualdad
es más insidiosa, porque la desigualdad compara y por tanto tiene es decir, y toda comparación es odiosa. No es que la comparación sea odiosa, sino que la realidad es odiosa. Pero entonces, yo recuerdo siempre cómo los vecinos y amigos de la Europa del Este votaron con los pies cuando la caída del muro. Y votaron por los pies porque habían estado viendo, digamos, lo que también veían los magrebíes y los en la revolución del Este y en las revoluciones árabes, el efecto comparativo y el efecto dicho en negativo la lucha contra la desigualdad y dicho en positivo la lucha por el progreso social, bueno, las dos cosas son igualmente positivas, pero son dos ángulos desde los que tomarlos. Creo que tienen más capacidad, no voy a decir la palabra disruptiva, pero sí de ruptura social, de ruptura política, de revoluciones o de involuciones, ¿no? Pero déjame hacerte ahora una pregunta a ti, Jordi. Es decir, cuando hablamos de desigualdad y de pobreza, esta está también muy focalizada porque hay, digamos, ese desnivel, el 1%, el 99%, el 5,5% de los más ingresos, el 5% de esto, pero no sé si, digamos, la reflexión que viene desde los años 10 con el grupo de Guy Standing y todos estos, digamos, muy radical en sus planteamientos, pero que define el precariado, ¿no? Es decir, el precariado es el mismo, aquello que de los clásicos del lumpen, etcétera, es diferente. ¿Cuál es es decir, si es más fácil hacer campaña contra la pobreza, pero quizás es más importante que esté sustentada en una visión sobre la desigualdad, que es más o menos lo que se apuntaba por aquí, ¿dónde hay que atacar? ¿A qué sector? No digo con qué recetas, sino a qué grupos sociales, digamos, tenemos que enfocar. Bueno, yo creo que es importante esta diferencia porque, entre otras cuestiones, aunque no entremos ahora en las recetas, la manera de abordarlo es distinta según a quién vaya dirigido. Yo creo que es importante lo que tú has señalado del trabajador pobre, que vincula con lo que yo he dicho antes. Es decir, una parte de la desigualdad es que lo que los clásicos llamaban la predistribución, es decir, la diferencia, el reparto, el primer reparto de la renta entre beneficio y salario, se ha deteriorado. Se ha deteriorado porque el mercado laboral se ha precarizado, porque los sindicatos ya no son lo que eran, porque la globalización ha golpeado de una manera muy directa a algunos sectores y a algunos colectivos justo en esa parte del mercado laboral y porque, como digo, la digitalización va a acabar afectando también, y no siempre para bien, en esa primera parte de la predistribución. Abordar eso te da desigualdad y pobreza, las dos cosas. En fin, todos ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Hace unos cuantos años ser mileurista era horroroso y ahora casi que es una aspiración a la que muchos jóvenes miran con envidia, ¿no? Y estamos hablando de los mismos 1.000 euros, solo que han pasado 10 años, ¿no? Es decir, que las cosas no están yendo a mejor, sino a peor, que es una de las características importantes del momento actual, esta sensación de que nos han robado el futuro, de que que tienen sobre todo los jóvenes, ¿no? Es decir, esta sensación con mayor o menor justicia, con mayor o menor, pero la impresión es esa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante diferenciar eso de los que por distintas razones vinculadas muchas veces a muchísimos problemas, a veces drogas, alcoholismo, problemas mentales, etcétera, son marginados de la sociedad. Pobreza vinculada a marginación, cuyo foco y cuya atención y cuyas políticas son muy diferentes, tienen que ir de una manera distinta, ¿no? Por eso yo creo que algunos, luego si queréis retomamos cuando entremos con las
políticas, cuando algunas de las medidas, como el ingreso mínimo vital, se equivoca en ese sentido, porque creo que va más dirigida a unos que a otros, ¿no? Yo en esto sigo siendo, y esto no está muy de moda lo que voy a decir, pero yo lo siento, lo sigo así, yo en esto sigo siendo muy tercera vía de Tony Blair. Yo creo que el Estado como representación del colectivo, de la sociedad, tiene la obligación de ayudar a quien lo necesita, que el que lo necesita tiene la obligación de aprovechar esa ayuda, y creo que también tiene la obligación de sostener al que no puede. Pero son dos cosas distintas. Hay quien puede y necesita ayuda, y hay quien no puede y lo tienes que sostener. Y, por tanto, la manera de abordar los dos problemas, el impacto social, las cuantías y la repercusión incluso familiar de los dos problemas son distintas, ¿no? Entonces, por eso creo que ese análisis más fino, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, lo decía el lunes, algunos que estabais allí lo recordaréis, una de las cosas que a mí me ha sorprendido de la pandemia es que de repente todos los políticos han hecho caso a los técnicos, lo que digan los técnicos, lo que digan los científicos. Tomamos medidas en función del impacto, según cómo evolucione y el dato, según cómo evolucionen los contagios y tal, adoptamos medidas, ajustamos en función de cómo va. Y yo siempre digo, ¿y esto por qué no lo hacen con todas las políticas públicas? ¿Por qué contra el cambio climático no se escucha a los científicos y por qué no se evoluciona en función de cómo vaya y mide semana a semana, o el ingreso mínimo vital, semana a semana, a ver cuál ha sido el impacto y a ver por qué no? Yo monté un centro de evaluación de políticas públicas que no tuvo ningún éxito, pero que la idea ya estaba ahí, porque creo que es muy importante el ver la eficiencia de las medidas que estás haciendo, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto es que algunas de esas medidas han ido perdiendo eficiencia con el paso del tiempo, porque ha cambiado la realidad objetiva sobre la que se aplicaban. Hay algunas cosas que siguen estando ahí, oye, la sanidad, la educación, vale, de acuerdo, eso sigue siendo un punto fuerte, otra cosa es que tengamos que mejorarlo, etcétera, pero la nueva pobreza o la nueva desigualdad o el fenómeno del trabajador pobre no se aborda con las políticas sociales tradicionales. En algunos casos por la cuantía, es decir, es verdad que, en fin, 200 euros por hijo a cargo pues al año pues es que no sirve para nada. Si son 200.000, hombre, esto ya es otra cosa. Por tanto, hay veces que no es tanto el instrumento sino la cuantía, y en otros casos es el instrumento. Es que sencillamente eso no llega, no funciona. El ingreso mínimo vital, tal y como lo estamos desempeñando ahora, y yo he sido un tremendo defensor, podríamos triplicar la cuantía, quedaría igual. Si al final solo llega al 10% o al 20%, pues me da igual, porque me lo ahorraré, porque no me lo gastaré, ¿no? Tenemos que ir hacia una manera más, Andreotti diría manca finezza, ¿no? Es decir, un poco más suave, más fina, más atinada, más escuchando a los expertos, más analizando el impacto, más corrigiendo en función de los resultados, ¿no? Y esa es una manera de hacer política que yo creo que es la que hace falta, pero que está totalmente alejada de justo la brocha gorda, que es donde nos estamos situando cada vez más, ¿no? Oye, hemos hablado de lo del ingreso mínimo y antes he mencionado yo lo de la renta básica, que no es lo mismo, vinculándolo. La renta básica, que como sabemos empieza como derecho de ciudadanía y luego pasa a ser una lucha contra la pobreza y ahora pasa a ser el sueldo del robot, ¿no? El efecto del robot, ¿no? La misma palabra y el mismo concepto, que no es lo mismo tampoco. ¿Cómo ves tú eso? El debate sobre, en algún momento, esa desvinculación que se puede producir entre el trabajo como medio de vida y los medios de vida, en sociedades que van a ser ricas, esto no lo olvidemos, a pesar de todo, aunque nosotros seamos pobres, la sociedad va a ser rica y por tanto es un problema también de redistribución, fundamentalmente. ¿Cómo ves tú este debate que va y viene como el fútbol? Yo creo que hay... Iba a decir lo de Messi, pero no he querido señalar. Perdón. Tengamos la fiesta en paz. Sí. En el enfoque de las respuestas, ¿no?, que les damos a los problemas, pues claro, hay una cierta obsolescencia, ¿no? Es verdad que estamos utilizando instrumentos para una sociedad que ya no existe, ¿no? Y entonces, claro, son muy poco
muy poco eficaces. Esto que has dicho de por qué no podríamos actuar como se ha actuado con la respuesta que se le ha dado a la crisis de la COVID es una muy buena reflexión. En el mes de julio, yo recuerdo un acto que estaba Ada Colau y estaba Yolanda Díaz en el CCCB, que Ada Colau decía: nunca nos hubiéramos podido imaginar que una administración como el ayuntamiento fuese capaz de innovar hasta donde ha innovado, que de pronto en la fabricación de equipamiento, ¿no? De mascarillas, de respiradores, de pronto había partenariados público-privado, de pronto había distintos ámbitos administrativos, digamos, coordinándose para producir. Y es interesante porque efectivamente, en general, la respuesta así por parte de los estados, por parte de la administración, ha sido una respuesta muy rápida y muy contundente. Y muy moderna. En general. Exacto. Entonces, quizá aquí la reflexión es que tenemos unas estructuras burocráticas que en realidad están ya diseñadas para prevenir el cambio en su funcionamiento rutinario, ¿no? Y que la única manera de hacer algo creativo, en el amplio sentido de la palabra, es teniendo un periodo de absoluta excepcionalidad, ¿no? Una pandemia, una catástrofe, una guerra, y hay mucha literatura, ¿no? Sobre hasta qué punto estos shocks externos son los que verdaderamente provocan el cambio, porque las instituciones, al final, sobre todo las instituciones que llevan mucho tiempo funcionando, tienen mecanismos de supervivencia, y esos mecanismos de supervivencia son totalmente contrarios a cualquier tipo de cambio más allá de ajustes pequeños, ¿no? Entonces eso creo que es una reflexión interesante que nos podría llevar a decir: vamos a intentar aplicar aprendizajes, claro, de la respuesta a la COVID, ¿no? Porque a ver si pasa la pandemia y volvemos a lo de siempre, ¿no? El debate en torno a la renta básica es un debate, por una parte, muy necesario, por otra muy interesante y por otra muy confuso. Hay una enorme confusión, ¿no?, sobre qué quiere decir realmente una renta básica universal. Yo creo que es un debate que podría ser muy valiente, ¿no?, que como sociedad nos podríamos enfrentar. Vamos a ver, estas políticas redistributivas han tocado un cierto techo, va a ser muy difícil corregir las dinámicas del mercado laboral, muy difícil, por mucho. El otro día un representante sindical decía que el problema de los trabajadores de las plataformas digitales se resolvía con convenios colectivos. Ya, pues buena suerte, ¿no? Buena suerte, si consiguen realmente los sindicatos introducir convenios colectivos en las plataformas digitales. Es muy difícil pensar que el mercado laboral va a volver, digamos, a lo que era, ¿no?, regulado por convenios colectivos, etcétera. Entonces, en este sentido, tenemos que innovar desde el punto de vista de las políticas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no podemos pensar es que las políticas son, que nuevos problemas son añadidos, sí, digamos, ¿no? Y entonces, queremos una renta básica, pero no queremos tocar nada de lo demás, ¿no? Queremos las pensiones, queremos el desempleo, queremos todo el sistema de protección social y vamos a añadir la renta básica universal. Eso es imposible, ¿no? Si de verdad entramos en un debate serio sobre la renta básica universal, tenemos que meternos con el diseño de la arquitectura del sistema de protección social. Y claro, es muy difícil, porque ¿qué actor político se atreve a eso? ¿O qué actor político o qué actor social, ¿no? Sobre todo en el tema de los jóvenes, que lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se resuelve el problema de la precariedad en la gente joven? ¿Cómo se resuelve, ¿no? Entonces vamos a hacer políticas para jóvenes. No, políticas para jóvenes no funcionan, ya sabemos que no funcionan. El problema de los jóvenes es que tenemos un estado de bienestar que piensa que los jóvenes son personas dependientes en sus familias. Y eso funciona cuando la transición a la vida adulta es una transición rápida. Cuando esa transición empieza a durar más de una década,
Entonces, esa premisa de partida de todo el diseño del estado de bienestar, pues es que sencillamente no funciona. Entonces, o vamos a la premisa de partida o ya podemos tener ocurrencias, ¿no?, de garantía juvenil, que yo creo que nunca resuelve. Bueno, son, digamos, respuestas, pueden ser coyunturales, pero no vamos nunca a la raíz del problema, ¿no? Yo creo que tengo la impresión de que efectivamente el debate del salto del ingreso mínimo primero del ingreso mínimo autonómico regional, sí, a uno a nivel de todo el Estado, y luego a una cosa más ambiciosa, es todavía una cosa muy nueva, ¿no? Yo creo que hay una cosa un poquito más antigua en la que podríamos ponernos de pie, que es no estoy hablando de los convenios, no estoy hablando de las grandes reformas laborales, sino de un tema clave, que es la temporalidad de los contratos. Y en el caso de España es un escándalo absoluto. Somos el segundo país por temporalidad en la Unión Europea. Tenemos más del 24% de contratos temporales. Hay contratos temporales verdaderamente que el fraude, el falso fijo. Claro. El falso fijo, que es extraordinario. Es decir, en el año 21, en los 7 meses que llevamos, hasta julio, vaya, los contratos, la duración media de un contrato era de 54 días, pero había muchos contratos por semanas y por días, y por un día. Yo creo que aquí hay que ir contra el fraude, que es una cosa un poco clásica. Es decir, porque tú tienes que poner inspectores, los señores que se llaman inspectores van con la gorra ya y dicen, ¿y usted este contrato qué es? Y que a lo mejor no solo tienen que ir a las empresas, a lo mejor tienen que ir a nuevas maneras de producir el fraude y la desestructuración del estado del bienestar y del modelo laboral, dijéramos, más asentado, más de la civilización industrial, etcétera, ¿no? Que son muchos de los asesores, consejeros, de estos asesores a veces a niveles muy micro. Esto espero que no se reproduzca porque me ganarán muchos enemigos, digamos, y me insultarán por la calle, pero... De España no sale, tranquilo. De España no sale. Pero, es decir, todos estos asesores en los pueblitos, digamos, que igual te arreglan una herencia, que una demanda por un piso, que una denuncia por un robo, que un contrato laboral. Y que todos dicen, es que me he enterado que el despido es más barato en esto, porque claro, porque he visto una cosa en la expansión en 5 días de tal. Y entonces a usted le conviene un contrato. Y les hacen, y como muchos empresarios no son duchos en esto, y muchas pymes y todo esto, pues, bueno, pues si ha de ser más barato y peligro menos, pues Luca tu diguis, y venga, contratos por un día. Esto hay que perseguirlo. Y esto sí, es un poco clásico, y ha dado resultados la anterior ministra de Trabajo persiguiendo esto. Y claro, si todos los contratos son temporales Hombre, es normal, digamos, que al principio haya más contrato temporal, ya tiene las primeras contrataciones, mientras siga habiendo estas, y que luego se hagan fijos, que no todos fijos de repente, ¿no? Mientras no cambie esto. Pero yo tengo la impresión que en esto, digamos, si queremos recuperar también un poco, o sea, que la digitalización vaya a favor de una economía un poco postindustrial, pero de base industrial también. Bueno, o por lo menos no precarizada. O por lo menos no precarizada. Que yo creo que el tema de la temporalidad es que clama al cielo. Hay otros conexos, pero tú no estabas muy de acuerdo. No, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ojalá el problema de la temporalidad fuera un problema solo de fraude. Y ojalá fuera un problema de empresarios, digamos, sin escrúpulos. No es verdad. La temporalidad... No digo sin escrúpulos, a veces sin
sin Sí, saber pero muy bien y toda la aprovechémoslo. administración pública, si miramos la contratación de la administración pública a todos los La niveles, temporalidad es un escándalo. el reclutamiento en sanidad, en educación, el sistema universitario, que es público, pero también en sanidad, Ahora, la temporalidad, digamos, ha sido la puerta de entrada y es la puerta de entrada a los sistemas. O sea, que tiene que ver, es un tema por una parte cultural, pero no solo de cultura empresarial, también es un problema de modelo productivo. clarísimo. Y también es un problema de relaciones industriales. O sea, de los mecanismos de reclutamiento, yo lo siento mucho, porque esto, claro, cuando lo digo, pues a los sindicatos no les gusta que lo digamos, ¿no? Los mecanismos de reclutamiento, por ejemplo, de administración pública, son tan rígidos que terminan facilitando o provocando mucha temporalidad. O sea, el origen es muy complejo, el de la temporalidad. Lo has dicho tú antes y es decir, de alguna manera es la cara B del modelo generalizado hasta ahora de estabilidad laboral. Es decir, tenemos unos modelos de estabilidad laboral tan poco flexibles en general, hasta ahora por lo menos, que la única manera de flexibilizar era a través de un exceso de temporalidad en un aparato productivo donde hay muchísimas empresas que solo son rentables con la precariedad laboral. Así de claro, ¿no? Pero has dicho también una cosa que a mí me tiene muy obsesionado, ya quizá también porque me hago mayor, ¿no? Joder, la de tiempo que llevamos hablando de estas cosas. Claro. Es que, perdona, la de tiempo que llevamos hablando de estas cosas. Es que el 14D, que aquí habrá gente que se acordará, la primera huelga general que tuvo lugar contra el gobierno de Felipe González, debió ser en la primera legislatura, debió ser el 86, 87, 88. Formalmente, os acordaréis que se hizo porque el gobierno, no sé si aprobó o anunció que iba a aprobar un plan de empleo juvenil, que ya entonces era un problema el paro juvenil. Coño, es que hablamos de hace casi 40 años. Y seguimos con un problema de paro juvenil y con un problema... A mí eso es lo que me desespera, porque eso, o una de dos, o lo hemos enfocado mal y hemos mirado donde no había que mirar, o no es tan problema, solo que no nos atrevemos a reconocérnoslo. Y a pesar de todo, prefiero tener yo mi contrato y mantener a mi hijo en casa, que mi hijo tenga un contrato más estable y yo menos estable. ¿Es una opción? No estoy juzgando, estoy valorando. O somos de una torpeza como país enorme, que no somos capaces de resolverlo, porque claro, es que han pasado 40 años, muchos gobiernos, muchas empresas, nuestra clase empresarial ha cambiado, ahora son multinacionales, es decir, y seguimos con el mismo tema, ¿no? A mí eso me desespera, porque yo creo que una parte, y lo vinculo otra vez a la preocupación que genera este ciclo, que es la preocupación del malestar, que es la preocupación del desánimo en una parte importante de la sociedad, que da lugar al populismo, etcétera, etcétera. Claro, es que la impresión que uno tiene es que vivimos en un mundo o en una sociedad, en unos países donde los problemas no se resuelven. Simplemente se aplazan, se posponen, se maquillan, se cambian. Depende del momento, están de moda o no hablar de ellos, porque eso también es verdad que con esta política entre el telediario y el tuit y con esta sociedad que según dicen tenemos todos memoria de pez, pues esto se te pasa y luego de repente pues ya vuelves a hablar de otros temas hasta que vuelve a salir el que no había resuelto, el que seguíamos sin tener resuelto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que efectivamente mi tesis, bueno, que no es que sea mi tesis, la tesis de cualquiera que lo haya mirado, que la globalización reduce mucho el margen de maniobra de los gobiernos nacionales a la hora de resolver problemas, no evita que cuando te presentas a las elecciones digas que los vas a resolver todos, aunque la mayoría de ellos no están en tu mano resolverlos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que eso ha generado una cierta cabreo por parte de mucha gente que me dijeron que me iban a resolver el problema y no me lo han resuelto? Claro, yo es que creo que nos conviene mucho aceptar que la buena parte de los problemas los acarreamos desde muy atrás. Yo creo que el carácter estructural, que lo has dicho tú al principio, ¿no? Si el problema es estructural,
las soluciones no pueden ser coyunturales, es decir, no las puede resolver un gobierno. Yo creo que, por ejemplo, la ministra de Trabajo, digamos, tiene mucho arrojo, está tomando decisiones políticas valientes y hay efectivamente logros muy importantes. Por ejemplo, el conseguir un nivel aceptable de salario mínimo interprofesional me parece un logro considerable. Y los ERTEs. Y los ERTEs. Lo de los ERTEs ha sido... Lo que pasa es que los ERTEs ha sido la fórmula que han empleado en todas partes, ¿no? Digamos, aquí digamos, el mérito yo creo que está que han conseguido los ERTEs y además haberlo negociado, ¿no? Con sindicatos y empresarios. Es decir, que ha habido un acuerdo por dar esa solución y por darle mucha continuidad, ¿no? Porque todavía... pero reconocer que la gran parte de los problemas tienen que ver pues, con un desarrollo muy tardío y con un desarrollo muy rápido. Es decir, nosotros hemos ido creciendo en política social a golpe de crisis. Y eso no le ha pasado eso le ha pasado al sur de Europa, no le ha pasado al resto de países de Europa. El estado de bienestar se consolida en nuestro país con las grandes crisis de reconversión industrial. Es decir, el sistema público de pensiones, que es un enorme éxito como país, yo creo, porque pasó de ser las personas de más de 65 años el grupo de edad más vulnerable en pobreza y exclusión durante los 80, a llegar la crisis desde 2008 y ser el grupo que mejor ha resistido la crisis, ¿no? Otra cosa es la COVID por el tema de salud, ¿no? Es un gran éxito del sistema de pensiones, pero digamos, esto tiene toda una serie de daños colaterales. Y es que, bueno, esa función de colchón ha impedido que podamos mirar a otras partes, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? El sistema público de pensiones pues, amortigua siempre y cuando pues, la unidad familiar funcione como institución protectora. Entonces, si reconocemos si reconocemos ese carácter estructural y entonces miramos en el largo recorrido, pues el largo recorrido tiene que ver con el cambio de la estructura productiva, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer ni en 4 años, ni en 8 años, con lo cual necesitaríamos alcanzar esos, pues, unos pactos sociales, unos pactos políticos que nos permitan acordar cuáles son los problemas que realmente tenemos que resolver. Y efectivamente uno es el de la temporalidad, uno es el de la precariedad en el empleo, que no hay, digamos, no tiene comparación posible a escala europea. Pero es difícil porque estamos en unos escenarios políticos en los que la confrontación es una confrontación bastante cultural, es muy ideológica, ¿no? Los grandes temas de confrontación en realidad no son tanto temas socioeconómicos, son mucho más temas culturales, ¿no? Pero eso impide una discusión, creo, más sosegada que permitiría, digamos, encararnos a los problemas desde otro lugar. Marga, ¿no crees que no hemos de latigarnos tampoco? No. Porque, es decir, es verdad que Bismarck inventa el sistema público de pensiones en el último tercio del siglo XIX. Y lo hace como maniobra para digamos, dar popularidad a su conservadurismo que, digamos, hegemoniza la operación de la unidad alemana. Ese es el truco del esto. Es verdad que aquí en España las pensiones empiezan por esta casa que nos acoge a principios del siglo XX, pero es una cosa medio, muy a la catalana, ¿no? Medio consorciada, que sí, que no, pim pam. Bueno, la Caixa acaba de ser constituida y, por cierto, le faltaban 25.000 pesetas que las puso Alfonso XIII, ¿no? Porque sempre, que hi hagi tothom, una mica. Bueno, pues, y claro, se consolida, el sistema de pensiones español se consolida verdaderamente, digamos, de una forma tanto
en fin, muy recientemente, ¿no? Tanto en su estructura como en su y es, digamos, con la prestación con las prestaciones sociales que ofrece, es verdaderamente extraordinario. Otra cosa es que esté objetivamente en crisis y haya que recauchutarlo, pero es verdaderamente extraordinario. Y eso lo hemos hecho en mucho menos tiempo que los alemanes con Bismarck y con los ingleses con Beveridge y con toda la historia. Y luego tenemos otras noticias que son estupendas. Por ejemplo, a mí hay un gran fracaso de estos días, un fracaso estrepitoso que me parece prometedor. Es el siguiente. La Generalitat de Cataluña, que todos tanto queremos, ha dado un gran resultado en la convocatoria de plazas de formación profesional particularmente dual. ¿Por qué? Porque se han quedado 20.000 chavales sin de esto. Hay 20.000 chavales en Cataluña que quieren hacer formación profesional y que antes todos querían ser ingenieros de energía nuclear y ahora quieren formación profesional en las nuevas profesiones, algunos no, algunos quieren ser electricistas, lo que sea, ¿no? Esto es una noticia extraordinaria y parece que la formación profesional, digamos, como una parte de las políticas activas de empleo, además de educativas, con la nueva ley, con la nueva sensibilidad y con el aprendizaje que hemos hecho también de nuestros vecinos, se ha puesto un poco de moda. O sea que no solo tenemos la tristeza funeraria de haber llegado tarde prácticamente a todos los sitios, sino que ahora, digamos, estamos llegando un poco más pronto de lo que solíamos aprender de los alemanes, de su sistema, entre otras cosas por la movilidad de nuestros estudiantes, por la internacionalización. En fin, todos estos... Nos faltan sus empresas, pero bueno. Sus empresarios. Pero, oye, si os parece, por darle un poco más, por seguir dándole un poquito de orden, y luego retomaré algunas de las cosas, lo del pacto, que yo soy un obseso de eso. Marga, hay autores, estoy pensando en Lille, no sé cómo se pronuncia, pero no es el único, que explica una parte del por qué ha crecido la desigualdad durante estos últimos años, porque el centro, el eje de las políticas han pasado a las identidades, dando por supuesto que lo social, entre comillas, ya estaba conseguido, ya teníamos el estado del bienestar y, por tanto, no hacía falta cuidarlo y mimarlo, sino que teníamos que abordar los nuevos retos, los nuevos derechos y las nuevas reivindicaciones, ¿no? Y que incluso él acusa explícitamente a una parte de la izquierda de haber dado ese giro y haber olvidado y abandonado la parte de la lucha socioeconómica y del reparto por la riqueza, etcétera, etcétera. Es decir, el núcleo fundacional de lo que históricamente ha sido la izquierda. ¿Tú crees que ahí se puede establecer esa relación? Yo creo que hacer recaer sobre la izquierda la responsabilidad del aumento de la desigualdad, no, como decía antes Xavier... No nos flagelemos tanto, ¿no? Exacto. O sea, la desigualdad, yo creo que para entender por qué se produce ese aumento generalizado de la desigualdad, que es un aumento de la desigualdad entre países, porque la desigualdad globalmente, ¿no?, como bien explica Branko Milanovic, ¿cómo es? Branko Milanovic explica, ¿no?, la desigualdad globalmente se ha reducido, ¿no?, porque las regiones, sobre todo Asia, ¿no?, ha crecido enormemente. Entonces, lo que se produce es la desigualdad dentro de los países. Y la explicación de ese aumento de desigualdad es la dinámica de este capitalismo financiero global en el que vivimos, que es una locura, ¿no? Quiero decir que si realmente queremos atajar de verdad la desigualdad, yo creo que hay que ir, pues no solo a Piketty, hace un par de años estuvo aquí Joseph Stiglitz, que tiene este libro, ¿no?, de la brecha, y él decía, si en realidad lo que tendríamos que hacer para que el gran capital global contribuyera digamos, al bien común, ya lo sabemos, no es tan difícil. El problema es un problema político, porque necesitamos nuevos mecanismos, ¿no?, bueno, que aumenten la capacidad fiscal
en un capitalismo financiero global que se escapa por todas partes. Y eso sirve a nivel de las grandes corporaciones y también a nivel individual, ¿no? Ahora bien, el cómo se mueve la izquierda en estos contextos de desigualdad, pues claro, es que lo tiene muy difícil. Es que la izquierda, la derecha también, pero la izquierda lo tiene muy difícil, porque yo creo que una de las consecuencias de este aumento de la desigualdad es que tú ya no puedes tener contento a todo el mundo, ¿no? Tú no puedes prometer las mismas cosas para todos. Tú piensas que el votante de la izquierda, yo recuerdo las elecciones en Madrid, ¿no? Que hasta el último momento todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con los barrios del sur, ¿no? De Madrid, pensando que, bueno, es que nos falta el voto de los barrios del sur y son barrios, ¿no? Es cinturón rojo, ¿no? Y luego llega cinturón rojo y vota y dices, pero aquí qué ha pasado. Lo esperaba todo el mundo que no vivía en Madrid, ¿eh? Porque te aseguro que los que pateábamos la ciudad no teníamos ninguna duda del resultado. Ninguna duda. Ninguna pero duda. Quiero decir, cuando tú, como izquierda, ya no puedes confiar en que movilizas a la clase trabajadora, Evidente. pues tienes un enorme problema, ¿no? Porque ya no sabes a quién tienes que movilizar. Ya, pero Marga, mi punto, perdóname, mi punto es, hay una pequeña relación, y tampoco quiero centrarme ahora en la izquierda, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no la movilizas? Porque las cosas de las que tú hablas no son sus problemas. Es decir, te has identificado tanto con discursos identitarios, de género, de sexo, de no sé qué, etcétera, etcétera, con los que obviamente, en fin, no hace falta que diga que estoy totalmente de acuerdo, y me hablas tan poco de mi precariedad y de mi dificultad con la beca y de mi no sé qué, que es que sencillamente ya no me representas. ¿Crees que puede haber algo de eso? Pues seguro que hay algo de eso, pero claro, también es verdad que la izquierda, digamos, la izquierda mainstream, digámoslo así, también atiende a las clases medias, mucho más que a la gente. Claro, si uno ve el comportamiento, el porcentaje del voto, la gente que va a votar, pues evidentemente el incentivo de los grandes partidos de izquierda por ocuparse de los que realmente están peor es mucho menor que por tener programas electorales que convenzan a las clases medias, ¿no? Decías, por ejemplo, tú una cosa que nosotros esto lo hemos investigado bien en el documento que habéis preparado. Una de las posibles salidas proponéis la universalización del 0,3, por ejemplo. Sí. Nosotros hemos mirado con datos qué pasa con la universalización del 0,3 y resulta que y esto cada vez pasa más, son políticas que acaban siendo regresivas porque tú estás invirtiendo, poniendo recursos públicos en un servicio que es un servicio que sobre todo utilizan pues familias en las que ambos progenitores trabajan, donde la madre fundamentalmente tiene estudios universitarios. Esta gente necesita las escuelas Bressol aquí, ¿no? O el 0,3. Pero resulta que quien lo más lo necesita, ¿no? Que son los que no pueden acceder al trabajo, etcétera, etcétera, no acceden al servicio. Entonces, si tú piensas que vas a universalizar una política, estás realmente haciendo una política, pero estás generando un conflicto de interés. Y esos conflictos de interés en la izquierda hay que visibilizarlos, porque a todos no atendemos. Pero eso, yo creo, no sé, Xavi, cómo lo ves, pero yo creo que eso tiene dos explicaciones, ¿no? Una, hemos perdido la cultura del precio público. Y por tanto, yo creo que tú puedes universalizar el 0 a 3 y el más rico que pague algo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dentro de lo que sería una tasa, dentro de lo que sería un precio público, ¿no? Y luego, por otro lado, también hemos perdido de vista, quizá también por las estructuras, yo esto lo he dicho muchas veces, los problemas hoy cada vez más son horizontales, pero las administraciones siguen siendo verticales. En esta ventanilla solo me ocupo de esto y de este otro asunto hay que ir a otra ventanilla, ¿no? Los problemas de esas familias que necesitan son muy complejos. No es solo el 0 a 3, no es solo... Y no puedes ir dándoles... Ahí no se aplica lo del chorizo que tú decías. Tienes que dar soluciones integrales desde planteamientos de política pública diferentes y con estructuras y seguramente también con funcionarios diferentes, ¿no? Y eso no se ha planteado, ¿no? Vinculo con algo de lo que hemos dicho antes.
y ahora que has dicho o he dicho lo del salchichón y me he acordado de lo tuyo, ¿no? Aquí ha habido mucha gente, yo por lo menos me he encontrado que, hablando de Piketty y del impuesto a la riqueza, que, en fin, había pocos que se atrevieran a decir que estaban en contra, porque como lo veían tan imposible, ¿para qué me voy a desgastar, no? Pero a la vez, o en el momento siguiente, te están diciendo que, bueno, pero que el impuesto de patrimonio es una cosa regresiva, porque además esto es una doble imposición. No entiendo por qué el IVA no es una doble imposición, por cierto. También pagas sobre algo que ya ha pagado el IRPF, pero bueno, seguramente solo es esto. ¿Tú crees que ahí sí que... Y ahí una parte de la izquierda se ha desarbolado también con ese discurso, ¿eh? O sea, el impuesto de patrimonio, el primero que lo cancela a nivel nacional es el gobierno Zapatero, del que yo formé parte. Ya no estaba yo, pero es ese gobierno, ¿no? ¿Tú crees que retomar ese discurso desde una óptica de la otra pata, hemos hablado mucho de la precariedad laboral, la pata de la redistribución y la progresividad de los impuestos, ¿es posible en este momento si queremos combatir la desigualdad o es una batalla perdida? Yo creo que es posible. Estoy todavía sobre el influjo de un libro que acabé esta madrugada, de uno que seguro que es amigo vuestro, que es un eurodiputado extraordinariamente brillante, que es Jonás Fernández, espectacular, que es uno de los... Ya va viendo economista. Sí. Tú eres un economista que sabe escribir y empieza a ver un poco más. Pero este es de las jóvenes promesas. Es un libro que lo presenta mañana en Madrid y el viernes en Barcelona. Y se llama Volver a las raíces. Entonces, él hace voy a contestar con su idea. Él dice dos cosas. Uno, es verdad que, digamos, por influencia y por rendición un poco a cierto... Rendición no lo dice así, lo traduzco yo. Por exceso de sensibilidad a algunos aspectos de la eficacia, presunta eficacia de las políticas neoliberales, la socialdemocracia europea fue derivando algunos de sus intereses a esas que decías tú. Y perdimos una cosa que me choca mucho porque la expresión es un poco brutal. Dice, perdimos el programa materialista de la tradición trabajadora y de los partidos de izquierda, etcétera, etcétera. Dice, y hemos de volver a ello. Hemos de volver a ello porque, y además hemos de hacer el ejercicio de volver combinando el nivel nacional y el nivel europeo, que esto es bastante difícil. Él dice, hay cuatro digamos, ante una sociedad de incertidumbre hemos de afianzar esta apuesta materialista en cuatro seguros, existentes, pero que tienen que evolucionar y adaptarse, ¿no? El de desempleo, el del sanitario, el de la vejez y el del ingreso mínimo vital, un poco contra la pobreza o contra la exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos hay que hacerlos y hay que modernizarlos. Y una manera de modernizarlos es europeizarlos. Y europeizarlos, por un lado, es muy difícil y por otro lado es bastante posible. Muy difícil, dice Jonás, porque las tradiciones de su partido, que es el socialista, son muy distintos, y dice, y eso pasa con toda la izquierda, y es verdad, e incluso en los partidos más sociales de la derecha centrista, etcétera, están muy divididos. Uno, los del norte tienen siempre el miedo de que si actuamos por vía de armonización acabemos rebajando nuestro estado del bienestar para que se iguale con los del sur. Los del sur lo ven como absolutamente imprescindible y están, digamos, planteándolo un poco de forma un poco, no dice torpe, pero digamos, en fin, con una cierta falta de habilidad, presentándose siempre como gente demanding, etcétera, etcétera, cosa que aprovechan bien a veces algunos frugales o exóticos de estos, de los halcones estos, ¿no? Y los del este
tienen un lío tremendo, que porque por un lado lo quieren, pero por otro lado no quieren un Estado que intervenga más en esto, y por tanto tenemos ahí intereses comunes, pero incluso dentro de nuestra familia, explica él, esto. Pero es imprescindible que por lo menos estos 4 pilares se afiancen y se europeicen. Por ejemplo, por el caso del seguro de desempleo, ponía el ejemplo del programa SURE, o SURE, que ha sido una extraordinaria, y yo creo que, digamos, algunos tenemos mucha culpa en que esas cosas se conozcan poco, entre otros los periodistas. O sea que también, ya que critico, también me autocritico, ¿no? Y los periodistas, por ejemplo, no hemos explicado cómo esto ha sido un éxito brutal, porque ha ido combinado con lo de los, en fin, la financiación para los ERTE. Todo es el trabajo el seguro de trabajo, el alemán, bueno, como se llame. Todos estos sistemas, y podemos ver. Y luego, además, digamos, la financiación ha sido extraordinaria, extraordinaria. Y este es el otro punto, porque dice, por un lado, digamos, va a ser muy difícil, porque incluso entre los que deberíamos tener más interés en recuperar el pilar social nacional y europeo, tenemos estas diferencias y tenemos que estar siempre haciendo trade-offs, tenemos que hacer pactos, llegar a puntos, ceder unos en una cosa. Pero en cambio, el hecho de que hayamos hecho la operación de endeudamiento del Next Generation como, digamos, como gran operación fiscal para salvarnos de la quiebra total, y que además la financiemos con deuda común, es la garantía de que esto puede hacerse, sobre todo porque la financiamos con garantía, con deuda emitida y responsabilizada de forma común, pero al mismo tiempo los vencimientos de estas deudas se pagan con impuestos a nivel europeo. Y entonces dice, hombre, no es que haya que inventar muchos impuestos a nivel europeo, a lo mejor hay que hacer, este es un tipo de discusión que tendremos que tener. A lo mejor hay que hacerlos, digamos, traspasando partes, fracciones o porcentajes de algunos impuestos tradicionales. Pero es evidente, bueno, ahí hay 4, digamos, el de las transacciones financieras, el del medio ambiente, 5, el de los plásticos, el de el impuesto al carbono en frontera, en fin. Hay 4 o 5 que están perfectamente delimitados, que de momento solo funciona uno, que está establecido uno, que es el de las botellas de plástico. Pero tenemos esa oportunidad, porque la gente ha visualizado que, como esta vez ha ido en serio y que además va a tocar esta cosa material, es posible que, estirando más de esta cuerda, hagamos eso que tú pretendes. Yo, si me permites que retome un poco la pregunta que has hecho tú inicialmente. Y vamos ya finalizando. Sí, que a mí me parece muy interesante cuando comparas los países, distintos países de Europa. La encuesta social de valores europea, ¿no? Es un termómetro, ¿no? Pregunta sobre multitud de cosas a los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea, y luego nos permite comparar. Bueno, cuando preguntas, por ejemplo, la pregunta de si el Estado debe tener un rol activo en la redistribución de la riqueza, en los países del norte de Europa, la diferencia entre votantes de derechas y votantes de izquierdas es enorme, ¿no? Los votantes de la izquierda claramente piensan que el Estado tiene que tener un rol muy activo en la redistribución de la riqueza, los votantes de derecha piensan que no. En el sur de Europa, en cambio, en España en particular, casi no hay diferencia entre votantes de derecha e izquierda. Cuando, en cambio, preguntas sobre una pregunta que tiene tiene un contenido más moral, ¿no? Por ejemplo, si las parejas homosexuales tienen derecho a la adopción de niños, por ejemplo.
Entonces la pauta es la contraria. En los países del norte de Europa prácticamente no hay diferencia derecha-izquierda. En los países del sur de Europa hay una enorme diferencia entre la izquierda y la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto para la izquierda como para la derecha, en el sur de Europa, la batalla se gana en lo moral, en lo cultural, mucho más que en lo socioeconómico, ¿no? Que es lo que trataba de decir antes. Eso quizá explica que en todos los gobiernos, digamos, socialistas, tú lo sabrás bien, por supuesto, porque fuiste protagonista, en todos, no sé, cuando explicamos que las reformas laborales de los gobiernos socialistas, pues en realidad han sido reformas que eran más bien liberales, ¿no? Tenían poco de socialdemócratas. Porque el énfasis de los gobiernos socialistas ha estado mucho más, digamos, el valor progresista han estado en pues, leyes de igualdad de género, ¿no? La ley del divorcio, la ley del matrimonio homosexual, que ha sido de las primeras de Europa, la eutanasia. Es decir, aquí el avance de la izquierda, incluso en términos comparados con Europa, es enorme, porque es donde siente, ¿no? Que el sello, digamos que el carácter progresista está ahí mucho más. Eso quizá explique, otra cosa es lo que pueda pasar con los fondos, bueno, pues con toda esa lluvia de millones que va a llegar ahora, quizá esto sea una oportunidad para recalibrar, ¿no? Pero quizá eso explica que el aspecto más material de las condiciones de vida, digamos, haya importado menos, ¿no? Yo recuerdo a Felipe González siempre decía, a ver, lo importante es crear empleo, ¿no? Ya desde el principio cuando se veía, ¿no? que la entrada de las mujeres al mercado laboral siempre ha sido una entrada muy precaria, ¿no? Ya, pero lo que hay que hacer es crear empleo. Entonces, claro, si tú lo que crees es que piensas que pues estás comprando un poco el marco neoliberal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso solamente se apunta. Bueno, lo vamos dejando, si os parece. ¿Quieres añadir algo? Quiero añadir un telegrama. Venga. Fiscalidad. Tú lo has apuntado desde el principio. Fiscalidad, pero en términos constitucionales, o sea, que pague más lo que más tiene. Exacto. Fiscalidad progresiva. Hay que recuperar la progresividad de la fiscalidad. No digo volver a como estaban los americanos y los ingleses en la posguerra, que tenían tipos marginales del IRPF del 80. Aquí con la UCD, el primer IRPF con la UCD, el marginal máximo era la leche. No digo eso, pero a lo mejor es más importante, dijéramos, el tema uno de la riqueza y de la herencia. Sí. Es decir, entre otras cosas, a lo mejor no lo es tanto cuantitativamente, pero sí lo es para la moral fiscal de la sociedad, para que la gente perciba que, digamos, bueno, tú tienes la suerte de tener más, pues contribuyes más. Es decir, bueno, celébralo, ábrete una buena botella de cava, es decir, sé feliz pagando impuestos. Bien. Y la segunda, tenemos un problema yo creo que en España tenemos un problema, lo tienen otros países. Vamos a ver lo que da de sí el proyecto OCDE, en fin, del tipo mínimo del 15%, que es algo prometedor, pero ya veremos en qué se concreta. Yo creo que aquí tenemos un problema tremendo, que es el impuesto de sociedades. No sé si estarás de acuerdo. Es decir, 3 cifras. En 2007 el impuesto de sociedades recaudaba en España 44.000 millones. Luego, con un poco más de internacionalización, con más aprovechamiento que hacen las empresas, lo hacen los particulares también, o sea, todos tenemos responsabilidades, pero aprovechar las exenciones y las bonificaciones y buscar, digamos, ¿cómo se llama eso? La optimización fiscal. Esto es una cosa muy bonita. Entonces, de los 44.000 millones, entre otras cosas, vino la crisis primera y esta segunda, pero en 2019 todavía no estábamos en la segunda, ya llevábamos 4 o 5 años de recuperación y recaudamos 23.733 millones. O sea, prácticamente se rebajó a la mitad el impuesto de sociedades. El IVA aumentó en estos 12 años, de 55.000 a 71.000, 12.000 millones, es decir, los consumidores se han comportado. Y el impuesto sobre la renta, que sobre todo recae, digamos, en las rentas del trabajo, y, digamos, y que afecta pues a las clases medias también, pero de forma... Bueno, de 72.000 a 86.000, aumentó 14.000. No he sacado los porcentajes, pero el porcentaje de que el impuesto de sociedades haya bajado a la mitad, es decir, pues
estupendo. Tendría que al menos haber dinamizado todavía muchísimo más la dinámica empresarial. No sé si lo estoy seguro de que una base la compartimos, pero me gustaría que hicierais una reflexión sobre lo esto. Comparto rápido e insisto en lo de que vayamos terminando porque pierdo el AVE. Es el problema de los que vivimos en Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Pero me aprovecha, si te parece, vamos cerrando con una frivolidad. Cuando has mencionado lo de sobre quién recae el IRPF, seguro que casi todo el mundo se acuerda de un titular que le puso el periódico El País a una entrevista con Zapatero hace mucho tiempo, de bajar impuestos de izquierdas. Y es curioso, porque aquello montó mucho lío, pero nadie tuvo la precaución de leerse lo que había contestado abajo, que es bajar impuestos a las rentas del trabajo es de izquierdas. Como eso no cabía en el titular, pues se quedó en bajar impuestos es de izquierdas. Lo digo porque fui yo el autor de toda la frase. Pero claro, era a las rentas del trabajo, que son las que pagan IRPF, joder. Pero bueno, perdonadme, ya esto lo dejo. Oye, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias. Sabéis que seguimos el ciclo. El día 21, me parece que tenemos la siguiente sesión. Y ya digo, vamos a ver también brecha de género, brecha de edad, jóvenes mayores, analógico digital, rural urbano, y creo que vamos a terminar con una cierta perspectiva de cuáles son algunas de las cuestiones de las que no siempre se habla o no siempre se habla con este enfoque que le estamos queriendo dar. Muchas gracias al Observatorio, muchas gracias al Palo Macaya y hasta el 21. Gracias.